¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Recuerde que el próximo domingo 12 de abril son las elecciones generales. Vamos a elegir a nuestros próximos gobernantes, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. Justamente en este segundo poder del Estado, donde vamos a elegir a nuevos representantes de una cámara doble, los senadores y los diputados. En este momento vamos a comenzar un diálogo, una entrevista con el señor Mesías Guevara. Él es candidato a presidente de la República por el Partido Morado. ¿Cómo está, don Mesías Guevara? Gracias por estar con nosotros. César, muy buenos días. Gracias por la oportunidad y a través suyo hacer llegar mi saludo cordial a todos los hermanos y hermanas de Piura y del Perú en general, porque ahora con las redes podemos llegar a cualquier parte del mundo incluso. Así es, don Mesías Guevara. Bueno, usted no es nuevo en política, ya tiene una trayectoria, digámoslo así, desde inicios del año 2000. Ha sido congresista, ha sido gobernador también de la región Cajamarca. En principio, preguntarle la motivación, ahora sí, de candidatear, ¿no?, al primer puesto político del Perú. ¿Cuáles son sus motivaciones? Bueno, César, nosotros, como tú lo acabas de decir, fíjate que es bueno precisar de que yo vengo del mundo empresarial, del mundo académico, y también he estado metido en el tema de la política fundamentalmente por una vocación de servicio. Y es en ese sentido que nosotros consideramos que podríamos seguir apoyando el desarrollo del país con toda esa experiencia, esa formación académica que hemos tenido y logrado a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos una trayectoria profesional también con transparencia, libre de corrupción, libre de escándalos, y consideramos que es momento oportuno de decirle al pueblo peruano que sí se puede gobernar sin corrupción con resultados positivos. Ahora, usted en toda su trayectoria política, digamos así, nacional, ha tenido tres tiendas políticas: Perú Posible, Acción Popular y hoy el Partido Morado. ¿Por qué este cambio de tiendas políticas durante toda esta trayectoria, señor Mesías Guevara? No, solamente he tenido dos. Fui elegido congresista, pero en ese entonces era una alianza entre Acción Popular y Perú Posible. Por eso yo siempre, digamos, he militado y milito en dos partidos que han sido Acción Popular y ahora el Partido Morado. Bueno, tuve que salir por discrepancias muy profundas, no con el partido, no con la ideología de Belaúnde, sino con las dirigencias que actualmente dirigen el partido y Acción Popular y fundamentalmente con las bancadas, tanto la bancada Merino como la bancada Mari Carmen Alba, que en lo particular considero que se alejaron de los principios democráticos, principios de honestidad que siempre gestó Fernando Belaúnde Terry, y al final me desafilié por por esos motivos y ahora milito en el Partido Morado por una invitación del presidente Sagasti. Claro, ahora, siempre hay una crítica permanente, ¿no?, en los últimos años de la población con respecto a este cambio de tiendas políticas que tienen los políticos, ¿no?, del país. ¿Cómo explicarle, digamos así, en sencillo a la gente de su decisión de cambiar de tienda política? Bueno, como te dije hace un instante, Acción Popular se alejó de los principios primigenios, de fundacionales, algo que yo siempre he proclamado y sigo proclamando, hacer política con transparencia, con profesionalismo, y lamentablemente eso se alejó. O sea que yo no me alejé de los principios fundacionales de Acción Popular, sino que la dirigencia se alejó y esos principios los he encontrado en el Partido Morado, que tuve la oportunidad de aceptar la gentil invitación del presidente Sagasti, lo cual ahí estoy siempre predicando hacer una política con coherencia. Y en todo caso, señor Mesías Guevara, ¿cuál es la ideología, cuáles son las ideas que rigen el accionar del candidato Mesías Guevara? Bueno, mi pensamiento siempre es hacer política con absoluta transparencia dentro de la democracia, dentro del equilibrio de poderes, lo que significa buscar el bienestar de todos los peruanos. Fíjate que hoy ni siquiera ya podemos hablar de izquierda y de derecha, sino de corruptos y no corruptos, aquellos que tienen pro desarrollo y aquellos que no les interesa el desarrollo del Perú. En mi caso, yo estoy en aquellos que buscan el desarrollo del Perú, inspirado, orientado por virtudes humanas más elevadas como son la justicia,
la libertad y la solidaridad. Ujú. Ahora, digamos que el Partido Morado que hoy lo acoge dentro de esta corta trayectoria, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Acción Popular, tuvo muchos puntos dentro de su historial, pero digamos los más mediáticos fueron la época con el señor Julio Guzmán y luego ya con el gobierno de transición del señor Sagasti. ¿Qué le dijo el señor Sagasti a usted que lo convenció para poder formar de esta tienda política del Partido Morado? Bueno, con Francisco Sagasti nos une una amistad de mucho tiempo atrás y asimismo cuando él fue presidente de la República, yo era gobernador regional de Cajamarca y las coincidencias son muy notorias. En primer lugar, hacer una política con transparencia, una gestión pública eficaz y asimismo también nos une a otro tema muy fundamental, que es el tema del desarrollo tecnológico, digital e innovador del país y por lo tanto eso y sobre todo el respeto irrestricto de la democracia. Eso es lo que me une al Partido Morado y también coincidimos con Francisco Sagasti. Ujú. Bien, en este momento, bueno, las encuestas siempre se señalan como una fotografía del momento, señor Mesías Guevara. En este momento, el Partido Morado todavía no llegaría a ese 5% de pasar la valla electoral. ¿Cómo están tomando ustedes estos primeros resultados antes del 12 de abril? Bueno, la vemos con bastante prudencia, con bastante, ¿qué te digo?, profesionalismo. Simplemente nos abocamos a seguir trabajando. Como tú bien dices, la gran encuesta va a ser el 12 de abril. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir priorizando nuestras actividades y estamos viajando a nivel nacional. Y también los candidatos al Senado, los candidatos a diputados, Parlamento Andino, están haciendo lo suyo. Estamos trabajando de manera estrecha, de manera coordinada y tenemos un buen plan de gobierno, lo cual constituye un buen mensaje y ese mensaje lo queremos hacer llegar a todo el Perú y para eso somos mensajeros no solo de la plancha presidencial, como te repito, también los militantes del propio partido. ¿Y cuál sería en este momento o qué tipo de mensajes y acciones ustedes como partido están trabajando para poder un poco remontar, ¿no? Estas cifras de las encuestas que en realidad siempre se revisan, ¿no? No es que hay que esperar al 12 de abril, ¿no? Sino que realmente se van revisando ustedes qué están haciendo específicamente o qué van a hacer para poder de alguna u otra manera ir incrementando esta preferencia electoral de acuerdo a las encuestas. Bueno, lo que nosotros venimos haciendo es, como te dije hace un instante, participando en visitas, mítines, discursos, entrevistas, como este caso que tú gentilmente me estás brindando, la oportunidad. Y por otro lado, también en debates. Por ejemplo, ya estamos preparando, hemos participado en varios debates. La próxima semana tenemos un debate en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio Médicos, ya tuvimos en el Colegio de Ingenieros, y luego los debates que van a venir oficialmente organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Nos estamos preparando para esos debates y luego también las visitas a las provincias. Por lo tanto, el trabajo es bastante arduo, tanto en el campo, en el territorio, como en las entrevistas y en la parte virtual también. ¿Dónde en este momento ustedes han considerado que son sus zonas fuertes como Partido Morado y dónde, en qué regiones todavía les está, cree usted, faltando ahí un empujón dentro de esta estrategia política de campaña? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo muy duro en Lima, en las zonas de Cajamarca, en las zonas del Oriente, en la zona de Lambayeque. También hemos activado últimamente el norte, tanto La Libertad como Piura, donde ahí tenemos candidatos que, por ejemplo, en Piura tenemos a Lucho Montenegro, a Marlene y también a Miriam. Entonces, por lo tanto, estamos ahí trabajando con ellos. Y por supuesto, también el caso relacionado con en Lambayeque y en Cajamarca y Arequipa y Tacna, Ica también. Y sí, tenemos que hacer más esfuerzos en la zona de Cusco y Puno y Ayacucho, donde estamos viajando próximamente también. Bien, don Mesías Guevara, vamos a ir a una pausa por la franja electoral y vamos a volver para conversar un poco también de las propuestas que usted como candidato a la presidencia de la República lleva en esta ocasión representando o siendo el líder del Partido Morado. Denos unos segundos, por favor, y volvemos para seguir conversando con usted y sus propuestas para estas elecciones. Usted no se mueva, está con Tú Decides. Volvemos en unos segundos.
Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Muy bien, retornamos con este diálogo con el candidato presidencial, el señor Mesías Guevara, candidato presidencial por el Partido Morado. Bien, señor Mesías Guevara, un poco para ir poniendo también al debate sus opiniones aquí a todos los que nos siguen a través de este programa. Entre muchas propuestas, usted, por ejemplo, está proponiendo una reforma tributaria progresiva, ¿no? Es decir, subir la presión tributaria del 15 al 20% del PBI. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Cómo se puede conseguir el resultado que usted está proponiendo? Bueno, fíjate que en primer lugar es importante decir de que es urgente incrementar la presión tributaria porque vamos a entrar ya en lo que significa un déficit fiscal y ahí nosotros consideramos que es importante hacerlo de manera gradual para que no podemos hacer tampoco de manera frontal y de manera rápida porque sería, ¿qué te digo?, un error. Y por otro lado, nosotros consideramos que una manera que podemos incrementar la presión tributaria, incluso también la formalización, es estableciendo plataformas de pago digitales, lo cual, por ejemplo, lo que existe en la India, el DPI, como le llaman ellos, es una infraestructura pública digital donde hay una plataforma de pago y todo se hace a través de ello. Y eso nos ayuda a dos cosas, nos ayuda a formalizar a los informales, pero asimismo también nos ayuda a incrementar la presión tributaria. Y por Claro. supuesto, también tenemos que ampliar la formalización. Por ejemplo, fíjate que nosotros planteamos que en los 3 primeros años, aquellos pequeños empresarios o emprendedores que decidan formalizarse, no paguen los 3 primeros años impuestos y luego sí, ya de manera gradual, incrementarles hasta que llegue lo que es el tema pertinente del punto de vista ya establecido. Y por otro lado, también disminuir el tema relacionado con las exoneraciones tributarias que de manera bastante irregular, irracional se han venido dando a nivel nacional. Por ahí nosotros Ahora, planteamos hacer el tema de la incremento de la presión tributaria. Ahora, claro, ese incremento de la presión tributaria, digamos, para que la gente también lo entienda en sencillo, es cobrar los impuestos en sectores donde no se están cobrando en este momento por diversos motivos. La pregunta entonces en relación a lo que viene afirmando es en qué sectores productivos va a concentrar un posible gobierno del Partido Morado para poder subir esa presión tributaria de 17 a 20. ¿Hay sectores específicos que usted considera que hay que hacer más presión para el cobro de impuestos? No, como te dije hace un instante, por ejemplo, el caso en realidad es transversal, ¿no? A todas las actividades productivas, económicas y culturales, pero sin embargo, por ejemplo, está el sector de la minería, donde vemos que hay un sector informal que grandemente se está enriqueciendo. Fíjate que en estos momentos son, entre la minería ilegal y la minería informal, son cerca de 22.000 millones de soles que generan cada año. Y por otro lado, también está el tema relacionado con lo que es la par. Fíjate que incluso este Congreso ha sacado exoneraciones para, por ejemplo, para las peluquerías, para los restaurantes, algo que es algo irracional. Y por otro lado, también ellos han incrementado lo que es el déficit fiscal a través de las exoneraciones tributarias para las grandes empresas exportadoras. Por lo tanto, eso tendríamos que corregir O, para de o esa sea, manera hacer que ¿qué te digo? La presión tributaria se incremente a favor de todos los peruanos. Claro, esos ingresos también hay que gastarlos, ejecutarlos de manera transparente. en resumen, la presión sería contra la gran minería y contra las No, agroexportadoras, contra digamos así. la minería informal, la Claro, minería pero informal. Hay que y la, formalizarla, hay que ajá. formalizarla y para eso nosotros estamos planteando un tema bastante agresivo. Por ejemplo, fíjate que en estos momentos hay 22.000 millones que se están perdiendo por la minería informal e ilegal, donde no están tributando, incluso ese dinero se está perdiendo en su totalidad y por lo tanto ahí tenemos que hacer un trabajo muy serio
La minería formal en realidad está cumpliendo. Hay algunas regalías que deberíamos de conversar con ellos, pero es otro tema. Pero la presión tributaria sí tenemos que incrementarlo allí. De acuerdo, Formalizar a la minería informal. de acuerdo. Y me queda una pregunta de la gran minería, pero antes de ello, ¿cuál va a ser el proceso de mejorar, ¿no? De incrementar la formalización de la minería informal, ¿no? Porque no es un proceso sencillo. Usted, por ejemplo, va a mantener el reinfo, lo va a reestructurar. ¿Qué va a pasar con estos mecanismos? Mira, el caso de Reinfo es un tema que, como se dice, es un registro integral para la formalización, pero sin embargo no se está llevando a cabo como debería de ocurrir. Hay muchos mineros que están en proceso de formalización que no están cumpliendo con esos registros. Y por otro lado, hay que ser también conscientes que los requisitos que están poniendo del Estado, del Ministerio de Minas y el propio Ministerio de Economía y Finanzas, es el tema relacionado de que son, a veces ya no se pueden cumplir. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a darle los recursos necesarios. Fíjate que en estos momentos, según entiendo, se ha duplicado el presupuesto para la formalización de cerca de 74 millones, que era el año pasado, ahora se ha elevado a cerca de 154 millones. Pero sin embargo, de los cuales solamente 13 millones están orientados para lo que es la formalización. Por lo tanto, como tú podrás ver, no hay una voluntad política, no hay una voluntad formal para poder consolidar la minería, pasarla de informal a formal. Por lo tanto, nosotros sí vamos a tomar esa decisión, darle los recursos necesarios para que eso se cumpla y formalicemos a los mineros informales. Y claro, también diciéndoles a los mineros informales que deslinden con los mineros ilegales y los mineros criminales. Con respecto a la minería o a la gran minería, ¿usted va a impulsar el incremento de inversiones en el sector minero para grandes proyectos mineros? En algún momento el tema de Conga, ¿no? Fue un debate permanente. Usted también ha sido gobernador de la región Cajamarca, pero ¿cuál es su visión con respecto a la gran minería, señor Mesías Guevara? Mira, para nosotros la gran minería y la minería en su conjunto es un motor de desarrollo muy importante que tiene que ser impulsado de manera permanente, fiscalizado también, genera inversión privada, genera empleo directo e indirecto, pero sin embargo consideramos que hay cuatro temas que no se están viendo de manera correcta y eso genera conflictividad. En primer lugar es el tema legal, donde se resaltan con mucha elocuencia el tema relacionado con las concesiones, luego está el tema tributario, el tema económico, luego está el tema relacionado con lo que es la parte de lo que es la parte ecológica, ambiental y el tema social. Consideramos que todos los proyectos mineros tienen que tener una gran licencia social. Un proyecto minero no puede salir con balas y lágrimas. Y es ahí que, es más, tiene que generar desarrollo de las comunidades de manera directa. Por lo tanto, todos esos temas tienen que revisarse y hay muchas lecciones que no hemos aprendido y no queremos aprender, como el caso del propio Conga, donde lamentablemente en su momento fallecieron 5 ciudadanos cajamarquinos y eso no puede ser. Por lo tanto, el modelo minero tenemos que replantearlo, tenemos que mejorarlo para que siga constituyéndose en el gran motor de desarrollo del Perú. Ahora, le preguntamos siempre por el tema minero, porque además viene de una región minera como Cajamarca, pero además porque, aunque muchos lo olvidan, la minería es el 30% del motor económico del país y genera también mucho debate encontrado. Ahora, antes de cerrar este bloque, el otro gran tema es el de la agroexportación. Hay muchas preguntas que quedan al pendiente, pero yo le quería consultar sobre algo que también genera mucho debate y es con respecto al tema de la ley de exoneraciones tributarias, ¿no? Que tiene el sector agroexportador y que muchos han pedido eliminar ese nuevo beneficio que se aprobó hace pocos meses en el Congreso de la República. Pero la respuesta se la voy a pedir que nos la pueda brindar luego de la pausa, señor Mesías Guevara. Vamos a un corte por la franja electoral y volvemos con este diálogo con el candidato presidencial Mesías Guevara del Partido Morado. Usted no se mueva, regresamos. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer,
Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Muy bien, retornamos para seguir este diálogo con el candidato presidencial Mesías Guevara, líder del Partido Morado en estas elecciones generales 2026. Antes de la pausa, dejamos una pregunta al pendiente para el candidato Mesías Guevara y era la posible eliminación de los beneficios tributarios para las agroexportadoras. Usted en un posible gobierno del Partido Morado liderado por su persona, señor Mesías Guevara, ¿qué haría con eh, ese beneficio que tienen hoy las agroexportadoras y que muchos critican? Mira, el beneficio que han recibido los exportadores, agroexportadores, creo que se ha extralimitado. Se ha ido más allá de lo que a su inicio, cuando se pensó en que el tema para relanzar la agroexportación ha sido bastante positivo. Los resultados también ahora nos han puesto en la cumbre de la agroexportación, sobre todo en temas relacionados de arándanos, uva, palta. Pero sin embargo, creemos que ya es tiempo que también ellos correspondan pagando más impuestos, garantizando los derechos de los trabajadores también. Por lo tanto, yo sí nos sentaríamos con los agroexportadores a revisar este tema y hacer un compromiso de responsabilidad social por el país. Ya ellos están ganando, claro, ellos dicen que simple y llanamente están supeditados también, por ejemplo, a los desastres que puede ocasionar el cambio climático, inundaciones. Es cierto, pero para eso también existe un seguro que ellos seguramente también han contratado. Y por otro lado, también es cierto que así como las grandes empresas exportadoras que reciben este tipo de apoyos, nosotros vamos a apoyar también a la agricultura familiar. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer una cadena de valor entre la agricultura familiar y la agroexportación, de tal manera que se beneficien también ambos y sobre todo fomentar 2,6 millones de peruanos viven de la agricultura familiar y en estos momentos están totalmente invisibilizados. No reciben crédito, no reciben asistencia técnica y tampoco mercados. Por lo tanto, ahí nosotros planteamos que debería de existir una cadena de suministro entre la agricultura familiar y también la agroexportación para que también se beneficien de este desarrollo, de este boom Entonces, que entonces, actualmente está existiendo a nivel mundial. claro, entonces para entender su posición con respecto a a la consulta realizada, su posición es, digamos, conversar con los agroexportadores y de alguna u Y otra revisar manera los llegar a beneficios. un acuerdo, pero no va por eliminar esos beneficios tributarios, ¿correcto? Yo pienso, fíjate que hay que revisarlo desde el punto de vista de la econometría, ver cómo están las corridas, porque en este momento la agroexportación, si no mal recuerdo, es el 30% de lo que está en estos momentos están apoyando al desarrollo agrario, pero sin embargo el 70% está abandonado. Por lo tanto, hay que revisarlo y no caer tampoco ir de un extremo a otro extremo, de eliminar este importante sector que hoy está generando empleo, pero sí es exigente que nosotros veamos también que se respeten el derecho de los trabajadores. De acuerdo. Señor Mesías Guevara, antes de pasar a las consultas sobre seguridad ciudadana, una consulta también importante del tema agrario. Si usted llegara a ser presidente, ¿cuáles serían sus acciones inmediatas con respecto a la pequeña agricultura? ¿Necesitan o sería por el lado del financiamiento? ¿Sería por el lado de construcción de infraestructura hidráulica? ¿Sería por el tema de capacitación, buscar nuevos mercados? ¿Cuál sería su acción inmediata en el tema de la pequeña agricultura? Lo que tú acabas de decir es una tarea integral. Fíjate que nosotros consideramos que en estos momentos nuestros agricultores están teniendo serios problemas de acceder al tema del crédito agrario. Y eso sí hay que hacerlo ya, hay que fortalecer incluso más allá de Agrobanco, hay que ver cómo nosotros podemos hacer que a través de las cajas municipales, con una tasa de interés baja, se le dé el préstamo a los agricultores. Y por otro lado, también es importante lo que tú acabas de expresar, construir reservorios, mejorar los canales de irrigación. Ahí con la Junta de Usuarios tenemos que también transparentar esa gestión, de tal manera que los dineros que ingresan a través de lo que significa la parte relacionada con los aportes de los agricultores, a la Junta de Regantes también, ese dinero vaya en un gran porcentaje más alto de lo que actualmente viene dándose para mejor revestimiento de los canales y por supuesto también hacer lo que se llama la agricultura reotecnificado. Ahí nosotros plantearíamos toda una estructura. Y por supuesto, fíjate que el Ministerio de Agricultura, a través de INIA,
mejorar los laboratorios en todas las regiones para mejorar el tema del laboratorio de suelos, a través de SENASA, ver el tema del control de los fungicidas, pesticidas, algo que hoy muchos se están vendiendo ya vencidos, y eso nadie se está controlando de manera eficiente. Y por otro lado, la búsqueda de mercado, la planificación es urgente e importante. De Nosotros acuerdo. sí consideramos que es importantísimo apoyar a la agricultura familiar por ser de justicia, mi querido César, porque son ellos los que nos alimentan, son ellos los que nos ponen el pan de cada día en la mesa. De acuerdo, en estos últimos 3, 4 minutos que nos quedan, quería consultarle sobre temas muy puntuales de la inseguridad ciudadana. Usted, dentro de su plan que aparece publicado, habla de una reorganización en la Policía Nacional. No es el primer candidato que lo está proponiendo, pero hace hincapié en una inspiración en el país de Singapur, ¿no? Cuéntenos un poco cuál sería esa reforma policial. Mira, en primer lugar, la policía hay que fortalecerla desde su raíz. Y su raíz significa desde el ingreso a las escuelas de subalternos y oficiales, donde lamentablemente hay un gran sospecha y suspicacia y hay indicios serios de que muchos se estarían pagando para ingresar a ser policías, incluso se estarían infiltrando personas que responden a organizaciones criminales. Y por otro lado, también el tema relacionado con ese, el tema de los ascensos, donde ahí no se está dando de manera meritocrática. Prueba de ello es que el gobierno del señor Castillo salió a la luz de que estarían cobrando $20,000 por cada ascenso de coronel a general. Por lo tanto, eso tiene que ser meritocrático. Y por otro lado, también hacer un control estricto del balance patrimonial. Y eso viene de la policía de Singapur, donde ¿qué te digo? Ellos hicieron una limpieza de la policía radical y frontal. Pero no Es solamente decir, en este tema, o sea, sino habrá darle también purga. capacitación, fortalecimiento a la policía en capacitación y sobre todo formar la escuela de inteligencia. Es decir, habrá una purga en la Policía Nacional para poder hacer todo lo demás, ¿no? Fíjate que eso es algo urgente y necesario, y es más en estos momentos inspectoría, que la cual tiene que ser fortalecida, y hacer que sus acciones se concreten. Hay cerca de 20% de malos elementos efectivos que ya no deberían estar en la policía. Sin embargo, por diversas acciones administrativas, judiciales y legales, siguen perteneciendo. Incluso a muchos han dado de baja y han regresado. Y ahí hay que ser estrictos. La policía tiene que dignificarse. La policía es el instrumento más valioso que podemos tener los peruanos para combatir la inseguridad ciudadana y sobre todo el sicariato y lo que es el tema de los extorsionadores. Y si no tenemos un instrumento fuerte como debe ser la policía, vamos a perder la guerra, vamos a perder esta ola criminal que hoy se sigue acentuando en diversas partes del Perú. Fortalecer a la policía significa dignificar a los verdaderos policías honestos, que hay muchos en Ya. nuestro país. Y ahí para ir cerrando por cuestión de tiempo, usted habla de, por ejemplo, en sus propuestas de quitar derechos civiles a los sicarios. ¿Esto significará, por ejemplo, retirarse del Pacto de San José? Algo No, que muchos no lo ven con buenos ojos. no, nosotros tampoco queremos retirar el pacto de San José, menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fíjate que ante un sistema judicial precario donde no se respetan los derechos fundamentales de la persona, lo único que nos queda es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate qué ocurriría, por ejemplo, con hay muchos que dicen, nos salimos de la Corte de San José para instalar la pena de muerte. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, hoy el Poder Judicial, que está totalmente también corroído por la corrupción y está precarizado, sentencian a un vecino X y luego resulta que después de un año se dieron cuenta que era inocente, pero ya no lo puede remediar, simplemente le aplicaste la pena de muerte y por lo tanto son Ok, temas que nosotros tenemos que cuidar mucho. de acuerdo. Esos que ofrecen salir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y plantear la pena de muerte, De discúlpame acuerdo. César, en mi concepto son fuegos artificiales. Perfecto. Don Mesías Guevara, vamos a ir a una última pausa. Al retornar, usted va a poder enviar un mensaje a sus electores aquí en el programa Tú Decides. Por favor, no se mueva. Regresamos también con más entrevistas aquí en el programa. Volvemos. Labra de la Viuda. En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los
los convictos por sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidas, los violadores tendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos. Muy bien, retornamos a esta última parte del diálogo con el señor Mesías Guevara, candidato a presidente de la República por el Partido Morado. Don Mesías Guevara tiene unos segundos para que dirija un mensaje a sus electores. Adelante, por favor. Gracias por la oportunidad. Reiterar mi saludo cordial a los hermanos y hermanas de Piura y de todo el Perú. Decirles que el Partido Morado constituye un partido con mucha responsabilidad. Tenemos un espíritu honesto y constructor. Pensamos en el desarrollo del Perú. No estamos metidos en actos de corrupción. No estamos metidos en organizaciones criminales. Nosotros sí queremos trabajar para modernizar nuestro país a través de los servicios básicos como salud y educación y generar empleo para todos los peruanos. Nosotros ya queremos sacar al Perú de la que sea en este momento la República del Miedo, sino el país de la esperanza, donde todos los peruanos hagamos realidad nuestros sueños, nuestros proyectos en unión familiar y sobre todo respetando los derechos fundamentales de todos los peruanos. Y queremos vivir en un país donde todos tengamos las mismas oportunidades y eso ofrece el Partido Morado. Y sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias, César. Un saludo a la distancia y que Dios me lo bendiga a todos los peruanos de todas las regiones. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, don Mesías Guevara, por esta entrevista con nosotros aquí en el programa. A ustedes les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Volveremos en las próximas horas con más entrevistas. Hasta luego.